Recuerdos del futuro parte 2. El misterio de Pirámide de Sekhemkhet. Copyright M. Zakaria Goneim de la foto del copyright. Cuando Zakaria Goneim, un egiptólogo nativo, y su equipo excavaron los escombros al oeste de la pirámide del Paso de Djoser en Saqqara, encontraron una pirámide sin descubrir, inacabada. En su libro La pirámide perdida, Reinhardt and Company, 1956, Goneim escribió: se puede pensar que, como el edificio ha sido usado como una mina en tiempos más recientes, su existencia era conocida hasta hace comparativamente poco tiempo. Afortunadamente pude obtener pruebas satisfactorias de que el monumento no había sido molestado por lo menos 3.000 años y tal vez más. Prueba de ello es la cantidad de entierros posteriores que mis trabajadores encontraron durante la excavación, y como el más antiguo de estos era de la 19ª dinastía, 1349-1197 AC, y como algunos fueron encontrados yaciendo sin ser molestados sobre la propia pirámide, es obvio que las paredes que habíamos descubierto no habían sido vistas por ojos humanos desde esa remota época. P. 64. En enero de 1954, Goneim comenzó su búsqueda para la entrada de la pirámide, seguro de que no se habría construido ninguna superestructura sin comenzar la subestructura. Excavando el lado norteño, primero encontró el restos de un templo mortuorio. Animado, buscó la entrada allí, pues la entrada a la pirámide de Djoser fue encontrada en una localización similar. Cuando esto fue en vano, se movió para trabajar por el norte. Finalmente, a cerca de 75 pies de la cara de la pirámide, encontró lo que parecía ser la galería de la entrada. Mis trabajadores y yo estábamos intensamente excitados. Mientras que cavamos abajo en la arena, más y más del foso llegó a ser visible, estaba claro que acercábamos a la entrada. A la subestructura de la pirámide. La pregunta que nos preocupó era, ¿la entrada sería encontrada intacta, o los ladrones de la tumba entraron en la pirámide antes de nosotros? P. 91. La galería fue bloqueada intermitentemente con albañilería gruesa, y los boquetes en medio llenados de escombro. El umbral a la pirámide fue destapado largamente. Para nuestro alivio extremo, Goneim escribió, encontramos que el umbral estaba intacto, sellado con la albañilería. La pirámide fue abierta el 9 de marzo de 1954. La puerta condujo en una galería alta cortada en la roca del fondo, pero a 60 pies encontraron una pared del escombro que alcanzaba del piso al techo. El equipo encontró un eje vertical en el techo a través del cual el escombro había sido tirado. La boca del eje arriba fue enterrada en la superestructura de la pirámide. Goneim determinó que el eje no había sido practicado completamente desde que la pirámide fue construida. La obstrucción del escombro en el pasillo demostraba ser de más de 15 pies de grueso, pero primero el eje tuvo que ser despejado de modo que los escombros no cayeran sobre los trabajadores abajo. Fue durante el claro de este eje que ocurrió un accidente fatal. Uno de los trabajadores fue sofocado después de que fue enterrado cuando el piso cedió bajo su peso. Esto paró el trabajo en medio de cuentos de una maldición de la pirámide y exageró demandas por la prensa que mataron a 80 hombres cuando se había derrumbado la pirámide enteramente. La excavación comenzó de nuevo una quincena más tarde, y el pasillo más allá fue encontrado para ser agrietado e inestable, haciendo necesario el refuerzo con la albañilería y la madera. Bajo capa gruesa de arcilla en el fondo del pasillo más allá de la obstrucción, los trabajadores encontraron centenares de recipientes de piedra de muchas clases, similares a esos encontrados en las galerías subterráneas de la pirámide de Djoser. También encontraron las pulseras y los brazaletes del oro, una varita del oro, y una caja cosmética de oro realizado en la forma de una cáscara de la concha de peregrino, toda entre pedacitos de la joyería y los granos y otros artículos de tocador. Se supuso que habían estado probablemente en un cofre de madera, descompuesto ya hacía tiempo, que pudo haber pertenecido a una señora de la casa del rey. Esta evidencia, Goneim escribió, nos proveyó una pista valiosa al hecho de que, a pesar de su estado inacabado, la pirámide había sido utilizada para el entierro. Desechó nociones de que los artículos habían sido abandonados por los ladrones de la tumba de la antigüedad.
Mi respuesta a tales críticos es esta. Los objetos fueron encontrados bajo capa gruesa de arcilla. Los tazones de fuente de la piedra, platos, etc., habían sido arreglados cuidadosamente en capas con la arcilla sobre ellas como protección, y sobre esta arcilla los constructores habían llenado las piedras enormes de la obstrucción que había sido lanzada abajo del eje para llenarlo. Esa obstrucción, yo estoy convencido, nunca no había sido tocada puesto que el eje fue hecho por los constructores de la pirámide. Por lo tanto, los objetos, incluyendo la joyería del oro, se deben haber dejado allí deliberadamente, y no ser desechos de los ladrones. En este caso, porque los ladrones de la tumba se habrían ido dejando detrás objetos de valor y fácilmente transportables tales como las pulseras de oro y otras baratijas, que habían estado en un ataúd de madera, del cual todavía sigue habiendo los rastros. P. 107. Más adelante, los tarros fueron encontrados con los sellos de la arcilla que llevaban una impresión hecha con un sello del cilindro. Sobre ellos, Ghoneim leyó el nombre de un rey hasta ahora desconocido, Sekhemket. Otro nombre, Yoser-Tati había conocido a este rey realmente. A más de 100 pies de la entrada, otra puerta fue abierta y condujo a una galería que contenía 120 compartimientos del almacenaje, 16 más fueron encontrados más adelante. El complejo entero estaba llenado a cerca de 2 teos de su altura con escombro. Más allá de esto, unos 236 pies distantes de la entrada de la pirámide, una masa de roca aparentemente inmune, fue encontrado. Algo descorazonado, y trabajando más allá de abril, generalmente el final de la estación de la excavación, el trabajo progresaba lentamente en el corazón de la pirámide nuevamente descubierta y al parecer imperturbada. El 31 de mayo de 1954, más allá de 10 pies de la obstrucción, Ghoneim subió en la oscuridad a una cámara acorazada grande acompañada por uno de sus principales trabajadores, Hofni. En el centro de una cámara rústicamente hecha yacía un magnífico sarcófago de alabastro pálido, dorado, translúcido. Nos movimos hacia él. Mi primer pensamiento fue: ¿está intacto? Apresuradamente, con mi antorcha eléctrica, examiné la cerradura de tapa. Pero no había cerradura, la tapa era una sola pieza con el resto. P. 115. Copyright J. P. Lauer de la foto del copyright. El sarcófago demostró haber sido tallado de un solo bloque del alabastro, y la única abertura era un panel deslizante en un extremo, colocado en su posición desde arriba. Los restos carcomidos de una guirnalda se encontraban encima del sarcófago. El compartimiento, nunca terminado, fue rodeado por un complejo de galerías inacabadas. Ninguna entrada con excepción del paso excavado no podía ser encontrada. Al fin, Ghoneim escribió: yo podía convencerme más allá de cualquier sombra de una duda que éramos los primeros en entrar al compartimiento del sarcófago desde que sus fabricantes lo dejaron. Un examen cercano probó que la puerta deslizante al sarcófago fue sellada, y no tenía marcas de haber sido forzada. Por primera vez en historia moderna, un entierro real intacto había sido descubierto dentro de una pirámide. El interés de la prensa del mundo era enorme, y el hallazgo fue comparado al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Los visitantes eran abundantes y Ghoneim se encontró en el centro de la publicidad. El descubrimiento inminente de la momia real fue anticipado con impaciencia por egiptólogos de esa época. La prensa primero fue admitida el 17 de junio, al principio de a 10 por vez, pero más adelante hasta 60 periodistas estuvieron allí. Finalmente, las preparaciones para la apertura del sarcófago se completaron, y el 26 de junio las cuerdas fueron enroscadas a través de los ganchos de acero insertados en 2 agujeros encima del panel que resbalaba, mientras que las luces y las cámaras fotográficas fueron colocadas en posición. Una pequeña cantidad de personas miraban, las palancas fueron insertadas en la grieta debajo del panel deslizante, y los trabajadores tiraron poderosamente en las cuerdas. Al principio, el panel se pegó rápidamente. Fue acuñado firmemente en la posición, sellada con yeso. Pero entonces comenzó a moverse, primero solamente una pulgada, mientras escamas del yeso caían al piso, y luego resbaló hacia arriba. Cayendo en sus manos y rodillas, Ghoneim miró con fijeza adentro,
impaciente por atestiguar la culminación de sus esfuerzos considerables. El sarcófago estaba vacío. El interés público cesó inmediatamente con los títulos de las noticias tales como «Fiasco faraónico», y «Cavan por 3 años, y no encuentran nada». Era para Goneim un soplo amargo, y su nombre se descoloró rápidamente en oscuridad relativa. Lo acusaron más adelante, falso, resultaría de robar antigüedades y pasarlas de contrabando fuera del país, y consecuentemente él sufrió la humillación de la interrogación repetida de la policía. Desacreditado y alejado de sus tareas, se ahogó en el Nilo en 1957. ¿Por qué un compartimiento intacto de entierro contendría un ataúd sellado pero vacío? Poco después de abrir el sarcófago, Goneim había concluido: me siento bastante seguro que el compartimiento que descubrí debajo de la pirámide nueva es otro ejemplo de una tumba simulada o del entierro ritual. Ninguna otra explicación cabe en los hechos, y a menos que la otra evidencia se produzca para contradecirla, continuaré aceptándola. Si esta hipótesis está correcta, explicaría por qué otros reyes de este periodo alejado, por ejemplo, Snofru, construyeron 2 tumbas. P. 153. Jean-Philippe Lauer, que le hizo su trabajo de vida para excavar el complejo de la pirámide del Paso de Djoser, asumió el control la excavación del sitio de Sekhemkhet en 1963. 4 años más tarde, encontró una tumba del sur, saqueada y vacía excepto por la momia de un muchacho pequeño. Era su opinión que quitaron a la momia de Sekhemkhet, junto con las mercancías del entierro, durante el primer periodo intermedio, una época en que muchas de las viejas pirámides del reino fueron robadas. La mayoría de los egiptólogos creen, sin embargo, que el compartimiento que Goneim descubrió nunca fue pensado para ser el lugar del entierro de Sekhemkhet. ¿Dónde, entonces, está la momia del rey? Pudo haber estado en la saqueada tumba del sur, o puede permanecer aún sin descubrir en una tumba en alguna parte debajo de las arenas del desierto. Fin nota de Internet. El ruso Rodenko descubrió una tumba, Kurgan V, a 50 millas de la frontera de Mongolia. Esta tumba tiene la forma de una colina rocosa forrada internamente con madera. Todas las cámaras mortuorias están encerradas en hielo eterno, y como resultado de ello los contenidos de la tumba se conservaron congelados. Una de estas cámaras contenía un hombre embalsamado y una mujer con un tratamiento similar. Los 2 estaban provistos con todo lo que hubieran necesitado para una nueva vida: comida en platos, ropa, joyas, e instrumentos musicales. Todo estaba absolutamente congelado y en un excelente estado de conservación, incluidas las momias desnudadas. Los estudiosos de la cámara identificaron un rectángulo que contiene 4 filas de 6 cuadrados, cada uno con un dibujo en su interior. Todo podría ser una copia de la alfombra de piedra en el palacio asirio de Nínive. Extrañas figuras parecidas a las esfinges, con complicados cuernos en sus cabezas y alas en sus espaldas son claramente visibles, y su posición las muestra yendo hacia arriba. Pero los motivos para una segunda vida espiritual difícilmente se puedan basar en los hallazgos de Mongolia. El congelamiento de las tumbas acá es demasiado de este mundo, y obviamente con fines terrestres. ¿Por qué? Y la pregunta nos sigue preocupando: ¿creyeron los antiguos que los cuerpos preparados de esta forma lograban un estado que hacía su renacimiento posible? Esto es un enigma hasta hoy. En la villa china de Wuchuan hay una tumba rectangular que mide 45 por 39 pies. En ella yacen los esqueletos de 17 hombres y 24 mujeres. Acá, también, ninguno de los esqueletos muestra signos de una muerte violenta. Hay tumbas glaciares en los Andes, tumbas glaciares en Siberia, tumbas colectivas e individuales en China, Sumeria y Egipto. Han sido encontradas momias en el lejano norte y en Sudáfrica. Y todos los muertos fueron provistos con lo necesario para una nueva vida, y todas las cumbres fueron planeadas y construidas como para sobrevivir miles de años. Es mera coincidencia. ¿Son todos meramente datos individuales, extraños antojos de nuestros antepasados? ¿O hubo una antigua promesa de retorno corporal que desconocemos? ¿Quién pudo hacerla? En Jericó se excavaron tumbas de 10.000 años,
y se encontraron cabezas moldeadas en yeso de 9.000 años de antigüedad. Esto, también, es asombroso, porque claramente estos pueblos no tenían la técnica de alfarería. En otra parte de Jericó se descubrieron filas enteras de casas redondas. Sus paredes son curvadas hacia el techo, como cúpulas. El omnipotente isótopo de carbono C14, con cuya ayuda se puede determinar la edad de sustancias orgánicas, da una fecha de máximo 10.400 años en este caso. Las fechas determinadas científicamente coinciden bastante bien con las que transmitieron los sacerdotes egipcios. Rocas prehistóricas en Lassac, Francia, forman un hallazgo especialmente interesante. Muestran dibujos de hombres completamente vestidos en estilo moderno, con sombreros, chaquetas y pantalones cortos. Ava Breuil dice que los dibujos son auténticos, y su afirmación lleva a toda la prehistoria a confusión. ¿Quién talló las rocas? ¿Quién tiene suficiente imaginación para concebir un hombre de las cavernas vestido con cueros que dibuja imágenes del siglo XX en las paredes? Algunas pinturas realmente magníficas de la Edad de Piedra fueron encontradas en 1940 en las cuevas de Lascaux, en el sur de Francia. Las pinturas en esta galería están tan llenas de vida e intactas como si se hubieran hecho hoy en día, y dos preguntas inmediatamente vienen a la mente. ¿Cómo se iluminó esta cueva para este trabajo tan laborioso en la Edad de Piedra, y por qué se decoraron las paredes con estas pinturas? Dejemos a quienes consideran estas preguntas estúpidas que expliquen las contradicciones. Si los hombres de las cuevas eran primitivos y salvajes, no pueden haber producido estas asombrosas pinturas en las paredes de las cavernas. Pero si los salvajes eran capaces de pintar estos dibujos, ¿por qué no pudieron ser capaces de construir cabañas como refugio? Las autoridades conceden que los animales tienen la habilidad de construir nidos desde hace millones de años, pero obviamente no cabe en su hipótesis de trabajo que el Homo sapiens tuviera la misma habilidad. En el desierto de Gobi, profundamente por debajo de las ruinas de Caracota, no lejos de las extrañas vitrificaciones que solo pudieron producirse bajo la influencia de tremendo calor, el profesor Kozlov halló una tumba de alrededor de 12.000 AC. Un sarcófago contenía los cuerpos de dos hombres ricos, y el signo de un círculo con una bisectriz vertical fue hallado en el sarcófago. Preguntas, preguntas, preguntas. Dejemos en claro que no dudo de la historia de los últimos 2.000 años. Hablo exclusivamente de la más remota antigüedad. No puedo dar fechas de la visita de inteligencias desconocidas del universo, pero aventuro decir que se ubicaría en el comienzo del Paleolítico, entre 10.000 y 40.000 AC. Nuestro procedimiento de carbono 14 llega hasta 5.000 años, y más allá es cada vez menos seguro. Sería deseable un nuevo método basado en aparatos más modernos. 8. Isla de Pascua, tierra de los hombres pájaro. Los primeros navegantes europeos que desembarcaron en la isla de Pascua al comienzo del siglo XVIII no podían creer lo que veía. En este pequeño trozo de tierra, a 2.350 millas de la costa de Chile, vieron cientos de colosales estatuas desparramadas por toda la isla. Enteros macizos montañosos habían sido modificados, rocas volcánicas duras como el acero habían sido cortadas como manteca, y 10.000 toneladas de roca maciza yacían en lugares en los que no podían haber sido talladas. Cientos de estatuas gigantes, algunas entre 33 y 66 pies de altura y con un peso de 50 toneladas, todavía miran desafiantes al visitante de hoy en día, como robots que esperan volver a ponerse en movimiento. Originalmente estos colosos tenían sombreros, pero incluso los sombreros no permiten conocer el misterioso origen de las estatuas. La piedra de los sombreros, que pesan 10 toneladas cada uno, es diferente a la del cuerpo, y además el sombrero debía ser levantado muy alto para colocarlo. Tablas de madera, cubiertas con extraños jeroglíficos, también se hallaron en algunas de las estatuas en esos días, pero hoy en día es difícil encontrar más de 10 trozos de esas tablas en los museos del mundo, y ninguna de las inscripciones ha sido descifrada. Las investigaciones de Tore Heyerdahl de estos misteriosos gigantes distinguen tres claramente separados periodos culturales, y el más antiguo de los tres parece ser el más perfecto. Heyerdahl establece la fecha de algún carbón encontrado en 400 AC.
No ha sido probado aún si las chimeneas y restos óseos tienen algo que ver con los colosos de piedra. Heyerdahl descubrió cientos de estatuas sin terminar en los bordes de los cráteres, miles de implementos de roca, simples ejes de piedra, dejados como si el trabajo hubiera sido abandonado de repente. La isla de Pascua está lejos de cualquier continente y civilización. Los isleños están más familiarizados con la luna y las estrellas que con otro país. No crecen árboles en la isla, que es un pequeño lugar de roca volcánica. La explicación usual, que los gigantes de piedra fueron llevados a su lugar actual en rodillos de madera, no es factible en este caso, tampoco. Además, la isla apenas puede producir alimento para 2.000 habitantes. Unos pocos cientos nativos viven en la isla hoy. Un comercio marítimo, que trajo comida y ropa para los artesanos de la roca, es difícil de concebir en la antigüedad. Entonces, ¿quién cortó las estatuas de la roca? ¿Quién las talló y transportó a su lugar? ¿Cómo las movieron a través del país por millas sin rodillos? ¿Cómo fueron decoradas, pulidas y colocadas en forma vertical? ¿Cómo colocaron los sombreros, con piedra de diferentes canteras? Incluso si gente con gran imaginación ha tratado de pintar la construcción de las pirámides de Egipto con un ejército de trabajadores al grito de arriba, un método similar hubiera sido imposible en la isla de Pascua por falta de mano de obra. Incluso 2.000 hombres, trabajando día y noche, no hubieran sido suficientes para tallar estas colosales figuras en la roca dura como acero con herramientas rudimentarias, y por lo menos una parte de la población tendría que haberse dedicado a la agricultura, pesca, hilandería, etc. No, 2.000 hombres solos no podrían haber hecho las gigantes estatuas. Y una población mayor no es concebible en la isla. ¿Quién hizo el trabajo? ¿Y cómo se las arreglaron? ¿Y por qué las estatuas se colocan en el borde de la isla y no en el interior? ¿A qué culto servían? Desafortunadamente, los primeros misioneros europeos de este pequeño lugar de la tierra, ayudaron a asegurar que las épocas oscuras de la isla permanecieran oscuras. Quemaron las tablas con caracteres hieroglíficos, prohibieron los antiguos cultos de los dioses y liquidaron toda tradición. Pero, aunque trabajaron concienzudamente, no pudieron evitar que los nativos llamen su isla la isla de los hombres pájaro, como todavía lo hacen hoy en día. Una leyenda transmitida oralmente dice que hombres voladores aterrizaron y prendieron fogatas en antiguos tiempos. La leyenda es confirmada por esculturas de criaturas voladoras, con grandes y fijos ojos. Las conexiones entre la isla de Pascua y Tiahuanaco forzadamente aparecen. Allá como acá encontramos gigantes de piedra del mismo estilo. Las caras altaneras con las expresiones estoicas le sientan a las estatuas de allá y acá. Cuando Francisco Pizarro preguntó a los incas sobre Tiahuanaco en 1532, le dijeron que ningún hombre había visto la ciudad salvo en ruinas, porque Tiahuanaco había sido construida en la noche de la humanidad. Las tradiciones llaman a la isla de Pascua, el ombligo del mundo. Está a más de 3.125 millas de Tiahuanaco. ¿Cómo pudo una cultura inspirar a la otra? Tal vez la mitología preincaica nos puede dar una clave acá. En el antiguo dios de la creación, Viracocha, había una antigua y elemental divinidad. Según la tradición, Viracocha creó el mundo cuando estaba todavía oscuro y no había sol, esculpió una raza de gigantes de la piedra, y cuando lo disgustaron, los hundió en una fuerte inundación. Entonces hizo que el sol y la luna se levantaran por sobre el lago Titicaca, para que hubiera luz en la tierra. Sí, y entonces, lean esto con atención, modeló figuras de arcilla de hombres y animales y les insufló la vida. Después, instruyó a las criaturas vivientes en idiomas, costumbres y artes, y finalmente hizo volar a algunos a diferentes continentes, a donde se suponía debían habitar de allí en adelante. Después de esta tarea, el dios Viracocha y 2 asistentes viajaron a muchos lugares para ver si sus instrucciones habían sido seguidas y qué resultados habían tenido. Vestido como un hombre anciano, Viracocha estuvo vagando por los Andes y a lo largo de la costa, y a menudo no era bien recibido. Una vez, en Cacha, quedó tan irritado por el recibimiento, que lleno de furia incendió un acantilado y comenzó a prenderse fuego todo el lugar. Entonces la gente mal agradecida pidió su perdón,
a lo que el dios apagó el fuego con un solo gesto. Viracocha siguió viajando, dando instrucciones y consejos, y muchos templos se erigieron en su honor por tal motivo. Finalmente, dijo adiós en la provincia costera de Manta y desapareció en el océano, viajando sobre las olas, pero prometió volver. Los conquistadores españoles que conquistaron Centro y Sudamérica se encontraron con las historias de Viracocha por todos lados. Nunca antes habían escuchado de los gigantes hombres blancos que vinieron de algún lugar del cielo. Llenos de asombro, aprendieron sobre una raza de hijos del sol que instruyeron a la humanidad en todo tipo de artes y desaparecieron nuevamente. Y en todas las leyendas que escucharon los españoles estaba la certeza de que los hijos del sol volverían. Aunque el continente americano es la cuna de antiguas culturas, nuestro conocimiento válido de América tiene apenas 1.000 años. Es un misterio absoluto para nosotros porque los incas cultivaron algodón en Perú en 3.000 AC, aunque no conocían ni tenían telares. Los mayas construyeron caminos pero no usaban la rueda, aunque la conocían. El fantástico collar de jade en la pirámide mortuoria de Tikal es un milagro. Un milagro porque el jade viene de China. Las esculturas de los olmecas son increíbles. Con sus hermosos cascos y gigantes esqueletos, solo pueden ser admirados en los lugares en los que fueron encontrados, porque nunca serán mostrados en un museo. Ningún puente en el país pudo soportar su peso. Podemos mover monolitos más pequeños, que pesen hasta 50 toneladas, con nuestras modernas grúas, pero cuando llegamos a cientos de toneladas como estas, nuestra tecnología se rompe. Pero nuestros antepasados pudieron moverlos y decorarlos. ¿Cómo? Incluso parecería que los pueblos antiguos tenían un especial placer en hacer malabarismos con rocas gigantes por colinas y valles. Los egipcios trajeron su obelisco desde Asuán, los arquitectos de Stonehenge trajeron sus bloques desde Gales del Sud, Oeste y Malveo, los artífices de piedra de la isla de Pascua trajeron sus monstruosas estatuas ya terminadas de una distante cantera hasta su lugar actual, y nadie puede decir de dónde salieron algunos monolitos de Tiahuanaco. Nuestros remotos antepasados deben haber sido pueblos extraños. Les gustaba hacer las cosas difíciles para ellos y siempre construyeron estatuas en los lugares más imposibles. ¿Era porque les gustaba una vida difícil? Me niego a creer que los artistas de nuestro gran pasado fueran tan estúpidos. Podrían igualmente haber erigido sus estatuas y sus templos al lado de las canteras si una antigua tradición no les hubiera impuesto donde los trabajos debían estar. Estoy convencido que la fortaleza inca de Sacsayhuamán no se construyó sobre Cusco por casualidad, pero por una tradición que indicaba el lugar como sagrado. También estoy convencido que en todos los lugares donde la mayoría de los edificios monumentales de la humanidad han sido encontrados, las más interesantes e importantes reliquias de nuestro pasado yacen todavía. Intocadas en el suelo, reliquias que podrían ser de tremenda importancia para el futuro desarrollo de nuestros actuales viajes espaciales. Los desconocidos viajeros espaciales que visitaron nuestro planeta hace muchos miles de años, no pueden haber tenido una visión más corta de la que tenemos nosotros hoy en día. Estaban convencidos que un día el hombre haría un movimiento al universo por su propia iniciativa, usando sus propias habilidades. Es un hecho histórico conocido que las inteligencias de nuestro planeta han buscado continuamente en el cosmos por vida, inteligencias similares, espíritus emparentados con nosotros. Las antenas y los transmisores de hoy en día han enviado impulsos de radio a inteligencias desconocidas. Si recibiremos una respuesta en 10, 15 o 100 años, no lo sabemos. Tampoco sabemos qué estrella devolverá nuestro mensaje, porque no tenemos idea cuál planeta nos interesa. ¿Dónde llegaremos a inteligencias similares a la nuestra? No lo sabemos. Sin embargo, hay bases para creer que la información necesaria para llegar a nuestra meta está depositada en nuestra Tierra. Estamos tratando duramente para neutralizar la fuerza de gravedad. Estamos experimentando con partículas de antimateria. Estamos haciendo lo mismo para encontrar los datos ocultos en nuestra Tierra, para al fin descubrir nuestro hogar original. 9. Los misterios de Sudamérica y otras curiosidades. Aunque enfaticé que no es mi intención poner en duda la historia de la humanidad en los últimos 2.000 años,
Creo que los dioses griegos y romanos y casi todas las figuras de las sagas y leyendas están rodeados por el aliento del muy remoto pasado. Desde que la humanidad existe, las tradiciones antiguas han vivido entre los varios pueblos. Las culturas más recientes, también, nos proveen con indicaciones que apuntan al remoto, desconocido pasado. Las ruinas de Guatemala y Yucatán pueden ser comparadas con los edificios colosos de Egipto. El área de la base de la pirámide de Cholula, 60 millas al sur de la capital de México, es más grande que la de la pirámide de Keops. El lugar de las pirámides de Teotihuacán, 25 millas al norte de la Ciudad de México, cubre un área de casi 8 millas cuadradas, y todos los edificios están alineados según las estrellas. Los textos más antiguos sobre Teotihuacán nos cuentan que los dioses se reunieron aquí e hicieron un concilio sobre los hombres, aún antes de que el Homo sapiens existiera. Pirámide de Cholula. La iglesia está construida sobre la pirámide, recubierta de tierra y vegetación. Teotihuacán, pirámide de la luna. Pirámide del sol. El calendario de los mayas, el más exacto del mundo, ya ha sido mencionado. Hoy en día se probó que todos los edificios de Chichén Itzá, Tikal, Copán, Honduras, y Palenque, México, fueron construidos de acuerdo con el fabuloso calendario maya. Los mayas no construyeron pirámides porque las necesitaban, no construyeron templos porque los necesitaban, construyeron templos y pirámides porque el calendario decretaba que un número fijo de escalones de un edificio debía ser completado cada 52 años. Cada piedra tiene su relación con el calendario. Cada edificio terminado está conformado exactamente con un cierto requerimiento astronómico. Pero un hecho absolutamente increíble sucedió cerca del 600 AC. De repente, y sin razón aparente, un pueblo entero dejó sus trabajosas y sólidamente construidas ciudades, con sus ricos templos, artísticas pirámides, plazas alineadas con estatuas, y estadios grandiosos. La jungla comió su camino a través de edificios y calles, quebró la piedra y transformó todo en un panorama de ruinas. Ningún habitante retornó. Supongamos que este evento, una enorme migración nacional, sucedió en el antiguo Egipto. Durante generaciones la gente construyó templos, pirámides, ciudades, canales de agua, y calles de acuerdo a las fechas del calendario. Maravillosas esculturas fueron laboriosamente talladas en la piedra con herramientas primitivas e instaladas en magníficos edificios. Cuando este trabajo, que llevó más de un milenio, fue terminado, dejaron sus hogares y se mudaron al árido norte. Semejante procedimiento, traído un poco más cerca en el curso de los eventos históricos que nos son familiares, parece increíble porque es ridículo. Cuanto más incomprensible un proceder, más numerosas las vagas interpretaciones que intentan explicarlo. La primera versión dijo que los mayas pudieron haber sido desalojados por invasores extranjeros. Pero ¿quién pudo derrotar a los mayas, que estaban en el pico de su civilización y cultura? No hay huellas de un enfrentamiento militar. La idea de que la migración pudo ser causada por un importante cambio en el clima es válida para ser considerada. Pero no hay signos que le den base. La distancia cubierta por los mayas desde el antiguo territorio hasta el nuevo reino es de 220 millas, una distancia inadecuada para escapar de un cambio catastrófico en el clima. La explicación de que una devastadora epidemia provocó la huida también debe ser seriamente analizada. Aparte de que es una explicación de tantas, no hay la menor prueba de ello. ¿Hubo una batalla entre generaciones? ¿Los jóvenes se levantaron contra los viejos? ¿Hubo una guerra civil, una revolución? Si optamos por esta posibilidad, es obvio que solo una parte de la población, los derrotados, hubieran dejado el territorio y los victoriosos habrían permanecido en el antiguo lugar. Las investigaciones de los sitios arqueológicos no han dado la menor prueba de que un solo maya se haya quedado. Todo el pueblo emigró de repente, dejando sus lugares sagrados abandonados en la jungla. Me gustaría introducir una nueva nota en el concierto de opiniones, una teoría que no está más probada que las otras interpretaciones. Pero sin tomar en cuenta las probabilidades, aventuro a hacer mi contribución audazmente y con convicción. En algún momento de un periodo muy temprano,
Los ancestros de los mayas tuvieron una visita de los dioses, que supongo viajeros espaciales. Dada una serie de factores, se puede sostener la idea de que los antecesores de los pueblos desarrollados de América tal vez vinieron del Antiguo Oriente. Pero en el mundo de los mayas había sagradas tradiciones estrictamente guardadas sobre astronomía, matemáticas y el calendario. Los sacerdotes guardaron el conocimiento tradicional porque los dioses les habían dado su palabra de que regresarían. Crearon una grandiosa y nueva religión, la religión de Kukulcán, la serpiente emplumada. De acuerdo a la tradición de los sacerdotes, los dioses volverían de los cielos cuando las construcciones estuvieran terminadas de acuerdo con las leyes del ciclo del calendario. Entonces, la gente se apuró a completar los templos y pirámides de acuerdo con este ritmo sagrado, porque el año en que se completaran sería un año de regocijo. El dios Kukulcán volvería de las estrellas, tomaría posesión de los edificios, y de allí en adelante viviría entre los hombres. El trabajo se terminó, el año del regreso del dios llegó, pero nada pasó. La gente cantó, rezó y esperó un año entero. Esclavos y joyas, maíz y aceite, fueron ofrecidos en vano. Los cielos siguieron sordos y sin un signo. Ningún carro celestial apareció, no podían oír el distante trueno. Nada, absolutamente nada, pasó. Si le damos una oportunidad a esta hipótesis, la desilusión de los sacerdotes y la gente debe haber sido tremenda. El trabajo de siglos fue hecho en vano. Comenzaron las dudas. ¿Había un error en el cálculo del calendario? ¿Habían aterrizado los dioses en otro lugar? ¿Habían todos cometido un terrible error? Debo mencionar que el año místico de los mayas, en el que el calendario comienza, es el 3.111 AC. Hay pruebas de ello en las escrituras mayas. Si aceptamos este año como comprobado, entonces hay solo 100 años entre él y el comienzo de la cultura egipcia. Esta legendaria fecha parece ser genuina porque el más que ajustado calendario maya lo dice una y otra vez. Si es así, el calendario y la migración nacional no son los únicos datos que me hacen escéptico. Porque un descubrimiento relativamente nuevo trae otras dudas. En 1935 un relieve tallado en roca que probablemente represente al dios Cucumatz, en Yucatán, Kukulcán, fue encontrado en Palenque, antiguo reinado. Una mirada genuinamente sin prejuicios haría al más escéptico de corazón duro parar y pensar. Allí se sienta un ser humano, con la parte superior de su cuerpo inclinada hacia adelante como un motociclista en una carrera. Hoy en día cualquier niño identificaría su vehículo con un cohete. Es puntiagudo en el frente, luego cambia a extrañas formas, se ensancha y termina en la cola con una llama. El ser encogido está manipulando él mismo un indefinido número de controles, y tiene el talón de su pie izquierdo en un tipo de pedal. Su ropa es apropiada, pantalones cortos con un ancho cinturón, una chaqueta con un moderno cuello japonés y bandas ajustadas en brazos y piernas. Con nuestro conocimiento de figuras similares, nos sorprendería que faltara la complicada estructura en la cabeza. Y allí está, con sus tubos y algo como una antena en la parte superior. Nuestro viajero espacial es representado como tal, no solo está inclinado hacia adelante en tensión, sino que también mira intensamente un aparato que cuelga frente a su cara. El asiento delantero está separado por postes de la parte de atrás del vehículo, en la que están arregladas simétricamente cajas, círculos, puntas y espirales. ¿Qué nos dice este relieve? Nada. Todo lo que cualquiera relaciona con un viaje espacial es una estúpida pieza de imaginación. Para continuar con nuestras preguntas no respondidas. ¿Por qué los mayas construyeron sus ciudades más antiguas en la jungla, y no en un río o al lado del mar? Tikal, por ejemplo, yace a 109 millas del Golfo de Honduras, al norte del Océano Pacífico. El hecho de que los mayas estaban familiarizados con el mar se ve en los objetos hechos en coral, conchas y moluscos. ¿Por qué, entonces, se fueron a la jungla? ¿Por qué construir reservas de agua cuando pudieron establecerse al lado del agua? En Tikal solamente hay 13 tanques de reserva de agua con una capacidad de 214.504 yardas cúbicas. ¿Por qué tenían que vivir, construir y trabajar acá y no en un lugar ubicado con más lógica?
Después de un largo viaje, los desilusionados mayas fundaron un nuevo reino en el norte. Y nuevamente ciudades, templos y pirámides se levantaron de acuerdo a las fechas prefijadas en el calendario. Para dar una idea de la exactitud del calendario maya, aquí están los periodos de tiempo que utilizaron. 20 quins igual a 1 winal, o 20 días. 18 winals igual a 1 tan o 360 días. 20 tans igual a 1 catun, o 7.200 días. 20 catuns igual a 1 bactun, o 144.000 días. 20 bactuns igual a 1 pictun, o 2.880.000 días. 20 pictuns igual a 1 calaptun, o 57.600.000 días. 20 calaptuns igual a 1 quinchiltun, o 1.152.000.000 días. 20 quinchiltuns igual a 1 tautun, o 23.040.000.000 días. Pero los escalones de piedra basados en las fechas del calendario no son lo único que se eleva sobre el techo verde de la jungla, porque también construyeron observatorios. El observatorio de Chichén en el primer y más antiguo edificio redondo de los mayas. Incluso hoy el edificio restaurado parece un observatorio. El edificio circular se eleva por encima de la jungla en 3 terrazas, adentro hay una escalera caracol que lleva a la parte superior, en la cúpula hay aberturas dirigidas a las estrellas que dan una impresionante vista del firmamento en las noches. Las paredes exteriores muestran máscaras del dios de la lluvia, y la imagen de una figura humana con alas. Admitido, el interés de los mayas en la astronomía no es motivación suficiente para nuestra hipótesis de relación con inteligencias de otros planetas. La abundancia de preguntas sin respuesta hasta ahora es asombrosa. ¿Cómo sabían los mayas de Urano y Neptuno? ¿Por qué los puestos de observación del observatorio de Chichén no están dirigidos a las estrellas más luminosas? ¿Qué significa el relieve en piedra del dios manejando un cohete de Palenque? ¿Cuál es el motivo del calendario maya con sus cálculos para 400.000.000 de años? ¿De dónde sacaron el conocimiento necesario para calcular los años solares y venusinos con 4 decimales? ¿Quién les transmitió su inconcebible conocimiento astronómico? Cada hecho es un producto de la casualidad del intelecto maya, o cada hecho, mejor dicho la suma de los hechos, esconden un mensaje revolucionario para un muy distante futuro, visto desde su momento en el tiempo. Si ponemos todos los hechos juntos y separamos la paja del trigo, hay tantas inconsistencias y absurdos que nuestra investigación no debería estar satisfecha con lo llamado imposible. Tengo una historia más para contar, la historia del pozo sagrado de Chichén Itzá. De su lodo, Edward Herbert Thompson excavó no solo joyas y objetos de arte sino también esqueletos de jóvenes. De acuerdo con antiguas historias, Diego de Landa estableció que en tiempos de sequía los sacerdotes hacían peregrinajes al pozo para aplacar la ira del dios de la lluvia arrojando a él niños y niñas durante una solemne ceremonia. Los hallazgos de Thompson corroboran lo que sostiene el Dr. Landa. Una historia horripilante, que trae más preguntas desde el fondo del pozo. ¿Cómo llegó allí el agua del pozo? ¿Por qué se lo declaró sagrado? ¿Por qué precisamente, dado que hay muchos como él? La exacta contraparte del pozo sagrado de Chichén Itzá existe, escondida en la jungla, apenas a 76 yardas del observatorio maya. Custodiado por víboras, ciempiés venenosos y otros insectos. Problemáticos, el agujero. Tiene las mismas medidas que el pozo real, sus paredes verticales están igualmente gastadas por el clima, y hechas pantano por la jungla. Los dos pozos se parecen admirablemente. El agua es de la misma profundidad y su color cambia de verde a marrón. Sin duda los dos pozos tienen la misma edad, y posiblemente los dos se deben a impactos de meteoritos. Pero los eruditos solo hablan del primer pozo de Chichén Itzá, el segundo pozo, tan similar, no calza en sus teorías, aunque ambos están a 984 yardas del tope de la pirámide más alta, el castillo. Esta pirámide pertenece al dios Kukulcán, la serpiente emplumada. La serpiente es un símbolo en casi todos los edificios mayas.
Esto es asombroso, porque uno podría esperar que un pueblo rodeado por flora exuberante dejara motivos florales en los relieves de piedra también. Pero la desagradable serpiente nos confronta por todos lados. Desde tiempo inmemorial la serpiente hizo su camino entre el polvo y la suciedad en la tierra. ¿Por qué alguien le asumiría la capacidad de volar? Primitiva imagen del mal, la serpiente es condenada a arrastrarse. ¿Por qué alguien adoraría esta repulsiva criatura como un dios, y por qué podía volar? Entre los mayas, podía. El dios Kukulcán, Cucumatz, presumiblemente corresponde al posterior dios Quetzalcóatl. ¿Qué nos cuenta la leyenda maya de este Quetzalcóatl? Vino de un desconocido país del sol naciente, con un traje blanco, y tenía barba. Enseñó a la gente todas las ciencias, artes y costumbres y dejó leyes muy sabias. Se decía que bajo sus directivas el maíz creció alto como un hombre, y el algodón crecía ya coloreado. Cuando Quetzalcóatl completó su misión, volvió al mar, predicando y enseñando en su camino, y abordó un barco que lo llevó a la estrella de la mañana. Casi me da vergüenza decir que el barbudo Quetzalcóatl también prometió volver. Naturalmente, no faltan explicaciones para la apariencia del sabio anciano. Se le atribuye un papel mesiánico, dado que un hombre con barba no es una ocurrencia de todos los días en estas latitudes. Hay incluso una arriesgada versión que sugiere que el viejo Quetzalcóatl fue un primitivo Jesús. No me convence. Cualquiera que hubiera llegado a los mayas desde el antiguo mundo conocería la rueda para transportar gente y objetos. Seguramente una de las primeras acciones de un dios como Quetzalcóatl, quien aparece como un misionero, doctor, instructor de leyes, y consultor en muchos aspectos prácticos de la vida, hubiera sido instruir a los pobres mayas en el uso de la rueda y el carro. De hecho, los mayas nunca usaron ninguno de los dos. Vamos a completar esta confusión intelectual con un compendio de curiosidades del difuso pasado. En 1900, buzos griegos buscando esponjas, encontraron un antiguo naufragio cargado con estatuas de mármol y bronce de Antiquitera. Los tesoros artísticos fueron rescatados y las investigaciones posteriores mostraron que el barco debía haber encallado alrededor del tiempo de Cristo. Cuando todo fue rescatado, se encontró una masa sin forma que terminó siendo más importante que todas las estatuas juntas. Después de ser tratado con cuidado, los eruditos descubrieron una hoja de bronce con círculos, inscripciones y ruedas dentadas y pronto se dieron cuenta que las inscripciones debían estar relacionadas con la astronomía. Cuando las partes separadas se limpiaron, se vio una extraña construcción, una máquina regular con punteros movibles, complicadas escalas de cuadrantes y placas de metal con inscripciones. La máquina reconstruida tenía más de 20 pequeñas ruedas, un tipo de engranaje diferencial, y una rueda dentada. En un lado había un eje que ponía todos los cuadrantes en movimiento a velocidades diferentes tan pronto como era girado. Los punteros están protegidos con coberturas de bronce en las que se pueden leer largas inscripciones. En el caso de la máquina de Antiquitera, ¿hay alguna duda de que mecánicos de precisión de primera clase estaban trabajando en la antigüedad? Sin embargo, la máquina es tan complicada que es probable que no sea la primera de su tipo. El profesor Soya Price interpretó el aparato como una máquina de calcular con cuya ayuda se podía obtener los movimientos de la Luna, el Sol y probablemente otros planetas. El hecho de que la máquina tenga como año de construcción 82 AC no es tan importante. Sería más interesante encontrar quién construyó el primer modelo de esta máquina, este planetario a pequeña escala. El emperador de Hohenstaufen, Federico II, aparentemente trajo una carpa muy inusual desde el este cuando volvió de la Quinta Cruzada en 1229. En el interior de la carpa se colocaba un motor regulado por reloj, y la gente veía las constelaciones en movimiento a través del techo en forma de cúpula de la carpa. La idea de un antiguo planetario nos irrita porque en la época de Cristo el concepto de un cielo con estrellas fijas tomando en cuenta la rotación de la Tierra no existía. Incluso de astrónomos chinos y árabes de la antigüedad no nos pueden dar ayuda en este hecho inexplicable, y no se puede negar que Galileo Galilei nació 1.500 años después. Cualquiera que vaya a Atenas debe ir a ver la máquina de Antiquitera, está expuesta en el Museo Nacional Arqueológico.
Sobre la carpa planetaria de Federico II solo tenemos relatos escritos. Acá hay algunas cosas extrañas que la antigüedad nos ha legado, dibujos de animales que simplemente no existieron en Sudamérica hace 10.000 años, como camellos y leones, fueron encontrados en las rocas de la planicie desierta de Marcahuasi, 12.500 pies sobre el nivel del mar. En Turquestán algunos ingenieros encontraron estructuras semicirculares hechas de un tipo de vidrio o alfarería. Su origen y significación no han podido ser explicadas por los arqueólogos. Las ruinas de una ciudad antigua que debe haber sido destruida por una gran catástrofe existen en el Valle de la Muerte, en el desierto de Nevada. Incluso hoy se pueden ver huellas de rocas derretidas y arena. El calor de una erupción volcánica no hubiera sido suficiente para derretir rocas, además, el calor hubiera quemado los edificios primero. Hoy en día solo el rayo láser produce esa temperatura. Extrañamente, ni una brizna de pasto crece en el distrito. Adhar el Guble, la piedra del sur, en el Líbano, pesa más de 2.000.000 libras. Es una roca decorada, pero manos humanas ciertamente no pudieron moverla. Hay marcas creadas artificialmente, y aún sin explicación, en rocas extremadamente inaccesibles en Australia, Perú y al norte de Italia. Textos en placas de oro, encontradas en Ur de Caldea, cuentan de dioses parecidos a hombres que vinieron de los cielos y presentaron esas placas a los sacerdotes. En Australia, Francia, India, Líbano, Sudáfrica y Chile hay extrañas rocas negras ricas en aluminio y berilio. Las investigaciones más recientes mostraron que esas rocas deben haber sido expuestas a un bombardeo altamente radioactivo a altas temperaturas en el pasado muy remoto. Tablas cuneiformes sumerias muestran estrellas fijas con planetas. En el Museo Británico el visitante puede leer los eclipses pasados y futuros de la Luna, en una tabla babilónica. 10. La experiencia del espacio en la Tierra. La pregunta de si los viajes espaciales tienen sentido no se ha silenciado aún. El sinsentido total o parcial de la investigación espacial supuestamente se prueba por la aseveración banal de que la gente no debería asomarse al universo mientras hay tantos problemas sin resolver en la Tierra. No quiero entrar en argumentos científicos, solo daré unas pocas obvias y válidas razones para la absoluta necesidad de la investigación espacial. Desde tiempo inmemorial, la curiosidad y sed de conocimientos ha sido la fuerza directriz para la continua investigación de parte del hombre. Las dos preguntas, ¿por qué algo sucedió? Y ¿cómo sucedió?, han sido la espuela para el desarrollo y el progreso. Debemos nuestro nivel actual de vida a la permanente inquietud que ellas crean. Modernos y confortables medios de transporte han sustituido a las incomodidades de los viajes que nuestros abuelos debieron sufrir. Muchos de los rigores de las labores manuales han sido aliviados notoriamente por máquinas, nuevas fuentes de energía, preparados químicos, refrigeradores, varias aplicaciones domésticas, etc. Nos han liberado de actividades que antiguamente solo podían ser hechas por manos humanas. Las creaciones de la ciencia han sido no la maldición, sino la bendición para la humanidad. Incluso su más terrorífica creación, la bomba atómica, va a resultar para el beneficio de la humanidad. Hoy en día la ciencia alcanza muchas de sus metas con botas de 7 leguas. Tomó 112 años para que la fotografía lograra una imagen clara. El teléfono quedó pronto para ser usado en 56 años, y solo 35 años de investigación científica fueron necesarios para desarrollar la radio a nivel de recepción perfecta. Pero la perfección del radar solo tomó 15 años. Las etapas de descubrimientos que marcan épocas se están acortando. La televisión en blanco y negro estaba pronta en 12 años, y la construcción de la primera bomba atómica tomó solamente 6 años. El desarrollo continuará a alcanzar sus metas cada vez más rápido. Los próximos 100 años realizarán la mayor parte de los sueños eternos de la humanidad. El espíritu humano ha hecho su camino a pesar de la oposición y advertencias. En arcaicas escrituras en las piedras se dice que el agua es el elemento de los peces y el agua el de los pájaros. El hombre ha conquistado las regiones que aparentemente no estaban previstas para él. El hombre vuela, en contra de las llamadas leyes de la naturaleza, y vive bajo el agua durante meses en submarinos nucleares.
usando su inteligencia, se ha hecho alas y branquias que su creador no pensó para él. Cuando Charles Lindbergh comenzó su vuelo legendario, su meta era París. Obviamente no estaba especialmente interesado en llegar a París, quería demostrar que podía volar por encima del Atlántico solo y sin heridas. La primera meta de los viajes espaciales fue la Luna, pero lo que este proyecto científico quiere realmente probar es que el hombre puede también dominar el espacio. Entonces, ¿por qué los viajes espaciales? En unos pocos siglos nuestro globo estará superpoblado irremediablemente y sin esperanza. Las estadísticas ya calculan una población mundial de 8.7 billones para el año 2050. Apenas 200 años después serán 50 billones y 335 hombres deberán vivir en 1 kilómetro cuadrado. Es difícil imaginarlo. Las teorías tranquilizadoras de comida del mar o incluso ciudades en el fondo del mar serán remedios ineficientes frente a la explosión de la población mucho antes de lo que sus optimistas defensores suponen. En los primeros 6 meses de 1966 más de 10.000 personas que intentaron desesperadamente mantenerse vivos comiendo víboras y plantas, murieron de hambre en la isla indonesia de Lombok. U Thant, secretario general de las Naciones Unidas, estima el número de niños en peligro de morir de hambre en India en 20.000.000, una cifra que da base para la declaración del Dr. Hermann Möller de Zúrich de que el hambre está llegando a dominar al mundo. Ha sido probado que la producción de comida del mundo no se acompasa con el crecimiento de la población, a pesar de las más modernas ayudas técnicas y el uso en larga escala de fertilizantes químicos. Gracias a la química, la época actual también tiene a su disposición productos de control de natalidad. ¿Pero de qué sirven si las mujeres en los países subdesarrollados no los usan? La producción de comida podría estar a nivel del crecimiento de la población si fuera posible llevar a la mitad la tasa de crecimiento en 10 años, o sea para 1980. Desafortunadamente, no puedo creer en esta solución racional, porque la barrera del sonido del prejuicio, ostensiblemente debido a motivos éticos y leyes religiosas, no puede ser quebrada tan rápidamente como crece la calamidad de la superpoblación. Es más humano, o incluso divino dejar millones de personas para que mueran de hambre año tras año que salvar a estas pobres criaturas de que nazcan. Pero incluso si el control de la natalidad ganara un buen día, incluso si las áreas cultivables fueran agrandadas y las cosechas se multiplicaran por ayudas hoy desconocidas, incluso si la pesca diera mucho más comida y los campos de algas del océano proporcionaran alimentos, si todo esto y un lote más de cosas pasaran, solo se lograría posponer el día nefasto por unos 100 años. Estoy convencido de que un día el hombre se instalará en Marte y dominará las condiciones del clima tal como los esquimales harían si fueran trasplantados a Egipto. Los planetas, alcanzados por gigantes naves espaciales, serán habitados por los hijos de nuestros hijos, colonizarán nuevos mundos, tal como América y Australia fueron colonizados en un pasado relativamente reciente. Esto es por lo que debemos presionar con la investigación espacial. Debemos legar a nuestros nietos una posibilidad de sobrevivir. Cada generación que desatiende esta obligación condena a la humanidad entera a la muerte por hambre en algún momento del futuro. No es más un tema de búsqueda abstracta interesante solo para un científico. Y déjenme impresionar a cualquiera que no se siente responsable por el futuro con el dato de que los resultados de la búsqueda espacial nos han protegido ya de una tercera guerra mundial. ¿Acaso no ha sido la amenaza de una total aniquilación lo que ha evitado que las grandes potencias se hayan enfrentado con opiniones, desafíos y conflictos en una guerra mayor? Hoy no es necesario que un soldado ruso ponga su pie en América para transformar los Estados Unidos en un desierto, y ningún soldado americano necesita morir en Rusia, ¿por qué? Una bomba atómica hace un país inhabitable y yermo por la radioactividad. Puede sonar absurdo, pero el primer misil intercontinental garantizó una relativa paz. Hay un criterio que sostiene que los billones invertidos en investigación espacial estarían mejor gastados en desarrollo asistencial. Es un error. Las naciones industrializadas no dan ayuda a las subdesarrolladas por pura caridad o fines políticos. También se la dan para abrir nuevos mercados para sus propias industrias. La ayuda que los países subdesarrollados requieren es irrelevante en un punto de vista de largo plazo. Aproximadamente 1.6 billones de ratas,
cada una destruyendo alrededor de 10 libras de comida por año, vivían en India en 1966. Pero el Estado no se anima a exterminar esta plaga, porque los devotos indios protegen a las ratas. India también tiene una población de 80.000.000 de vacas, que no dan leche, no pueden ser usadas como animales de tiro, y no pueden ser sacrificadas. En un país atrasado, cuyo desarrollo es detenido por tantas leyes y tabúes religiosos, tomará muchas generaciones para eliminar los ritos, costumbres y supersticiones que ponen en peligro la vida. Aquí, también, los medios de comunicación de la era de los viajes espaciales, periódicos, radio, televisión, sirven al progreso y a la claridad. El mundo se ha vuelto más pequeño. El aumento de la tecnología llevará a darse cuenta de que la insignificancia de los pueblos y los continentes en las dimensiones del universo solo puede ser un estímulo e incentivo para un trabajo en conjunto en la investigación espacial. En cada época la humanidad necesitó una seña que le permitiera elevarse de los problemas obvios a la aparentemente inalcanzable realidad. Un factor considerable que da un importante argumento para la investigación espacial en la era industrial es la aparición de nuevas ramas de la industria, en las que cientos de miles de personas que perdieron sus trabajos por la automatización ahora se ganan la vida. Más de 4.000 artículos nuevos deben su existencia a la investigación espacial. Estos productos han sido aceptados en la vida diaria sin mayor pensamiento de su origen: calculadoras electrónicas, mini transmisores y receptores, transistores en radios y en televisiones, fueron descubiertos en la periferia de la investigación, como también las sartenes en las que la comida no se pega. Los instrumentos de precisión en toda aeronave, controles de tierra totalmente automatizados y pilotos automáticos, y las computadoras con un rápido desarrollo son parte de la búsqueda espacial que tiene tantos perseguidores, partes de un programa de desarrollo, que también tiene efecto en la vida privada de los individuos. Las cosas de las cuales el hombre común no tiene idea son una legión: nuevos procesos de lubricación en total vacío, células fotoeléctricas y pequeñas nuevas fuentes de energía conquistando distancias infinitas. Las naciones que no participan en la investigación espacial en algún modo serán abrumadas por la revolución industrial. Dado que las fuentes de energía de la Tierra no son inagotables, el programa de viajes espaciales será vital un día, porque deberemos conseguir material fisionable de Marte o algún otro planeta para iluminar nuestras ciudades y calentar nuestras casas. Como las estaciones nucleares proveen la forma de energía más barata ya hoy en día, la producción industrial masiva será totalmente dependiente de estas estaciones. Las consecuencias de los nuevos descubrimientos nos inundan. La transmisión calmada de padres a hijos del conocimiento adquirido se ha terminado para siempre. Un técnico que repara una radio que funciona simplemente con apretar un botón, debe conocer todo sobre la tecnología de transistores y complicados circuitos que a menudo están impresos en hojas de plástico. Dentro de poco también tendrá que manejar los pequeños nuevos componentes de microelectrónica. Incluso, si el maestro en su arte de los días de nuestros abuelos tenía conocimientos que le duraban toda su vida, el maestro del presente y del futuro tendrá que estar continuamente adquiriendo nuevas destrezas. Lo que fue válido ayer será mañana obsoleto. Aunque tomará millones de años, nuestro sol se apagará y morirá un día. No necesita siquiera ese terrible momento cuando un hombre de estado pierde el control y pone en movimiento el aparato atómico de aniquilación para causar una catástrofe. Un impredecible e inseguro evento cósmico puede provocar el fin de la Tierra. El hombre nunca ha aceptado la idea de esa posibilidad, y puede ser por ese motivo que ha buscado devotamente la esperanza de otra vida del espíritu y el alma en una de las miles religiones. Así que sugiero que la investigación espacial no es el producto de su libre elección, sino que sigue una fuerte compulsión interna cuando examina las posibilidades de su futuro en el universo. Tanto como proclamo la hipótesis de que recibimos visitas del espacio en el difuso y distante pasado, también asumo que no somos la única inteligencia en el cosmos. En realidad sospecho que las hay más antiguas y más avanzadas en el universo. También aseguro que todas las inteligencias están llevando adelante investigación espacial por su propia iniciativa,
me estoy moviendo al mundo de la ciencia ficción con esto, sabiendo bien que estoy poniendo mi cabeza en un nido de abejas. Platillos voladores han estado apareciendo una y otra vez en los últimos 20 años. En la literatura del tema son conocidos como ovnis, objetos voladores no identificados. Pero antes de adentrarnos en el apasionante tema de los misteriosos ovnis, me gustaría mencionar un argumento importante usado cuando la justificación de los viajes espaciales está en discusión. Se dice que la investigación en viajes espaciales no es redituable. Ningún país, por rico que sea, puede juntar la enorme suma de dinero que se necesita sin poner en riesgo la bancarrota nacional. Es verdad, la investigación por sí misma nunca ha sido redituable. Son los productos de la investigación que hacen la inversión redituable. No es razonable esperar ganancias de la investigación de los viajes espaciales en esta etapa, pero para mí no hay duda en absoluto que dará un retorno como nunca fue dado por otra investigación. Cuando logre su meta, no será simplemente redituable, sino que traerá la salvación de la humanidad de su caída en el sentido literal de la palabra. Incidentalmente, una serie de satélites COMSAT son ya propuestas comerciales sólidas. En noviembre de 1967, la revista alemana Der Stern dijo: la mayoría de las máquinas médicas que salvan vidas vienen de América. Son el producto de la evaluación sistemática de la investigación atómica, viajes espaciales y tecnología militar. Son el producto de una nueva colaboración entre gigantes industriales y hospitales en América, lo que lleva a la medicina a nuevos triunfos casi diariamente. Internémonos valientemente en el tema ovnis ahora, ignorando el riesgo de no ser tomado seriamente. Si no soy tomado en serio, por lo menos me consuelo con el conocimiento de que estoy en una compañía distinguida. Los ovnis han sido avistados en América y sobre las Filipinas, en Alemania Occidental y en otros lados. Vamos a aceptar que el 98% de las personas que declaran haber visto ovnis en realidad, vieron relámpagos con forma de pelotas, globos meteorológicos, extrañas formaciones de nubes, nuevos tipos de aeronaves, o incluso extraños efectos de luces y sombras en el cielo del crepúsculo. Sin duda, también, muchas personas fueron víctimas de histeria masiva. Afirmaron ver algo que simplemente no estaba allí. Y por supuesto, estaban los buscadores de publicidad que quisieron lucrar con sus llamadas observaciones y produjeron encabezados en la prensa. Si dejamos de lado a los chiflados, mentirosos, histéricos y sensacionalistas, aún queda un razonable grupo de observadores sobrios, incluidas personas cuyo trabajo los hace familiares con fenómenos celestiales. Una simple ama de casa puede cometer el mismo error que un granjero en el lejano oeste, pero cuando, por ejemplo, el avistamiento de un ovni es hecho por un experimentado piloto de compañía aérea, es difícil descartarlo como un embuste. Porque un piloto está familiarizado con espejismos, relámpagos, globos meteorológicos, etc. La reacción de todos sus sentidos, incluso su visión de primera clase, son regularmente controlados. No puede beber alcohol unas horas antes de despegar y durante el vuelo. Y un piloto difícilmente diga tonterías, porque perdería su agradable y bien pago trabajo demasiado fácilmente. Pero cuando no solo un piloto sino un grupo de ellos, incluyendo hombres de la Fuerza Aérea, cuentan la misma historia, debemos escucharlos. Yo mismo no sé qué es un ovni. No digo que se haya probado que son objetos voladores pertenecientes a inteligencias desconocidas, aunque podría haber pocas objeciones a esa suposición. Desafortunadamente nunca vi un ovni con mis propios ojos, pero puedo reproducir aquí relatos auténticos. El 5 de febrero de 1965, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos anunció que la División Especial para OVNIs había sido instruida en investigar los reportes de 2 operadores de radar. El 29 de enero de 1965, estos 2 hombres habían localizado 2 objetos voladores no identificados en su pantalla de radar en el campo aéreo naval de Maryland. Estos objetos se acercaron al campo aéreo desde el sur a la enorme velocidad de 4.350 millas por hora. Al llegar a una distancia de 30 millas del suelo, hicieron un giro agudo y rápidamente desaparecieron del alcance del radar. El 3 de mayo de 1964, varias personas en Canberra, Australia, incluyendo 3 meteorólogos,
observaron objetos voladores grandes y brillantes cruzando el cielo de la mañana en dirección noreste. Durante un interrogatorio hecho por delegados de la NASA, los testigos oculares describieron cómo la cosa había rebotado en una forma extraña y como un objeto más chico se había abalanzado hacia el grande. El objeto pequeño había largado un resplandor rojizo y después había sido borrado, mientras la cosa grande desaparecía de la vista en dirección noroeste. Uno de los meteorólogos dijo resignadamente: siempre ridiculicé las historias de los ovnis, ¿qué voy a decir ahora? El 23 de noviembre de 1953, un objeto volador no identificado apareció en el radar de la base aérea de Kinross, Michigan. El teniente de vuelo R. Wilson, quien estaba en un vuelo de entrenamiento en un jet F-86, obtuvo permiso para perseguir la cosa. El personal del radar vieron a Wilson perseguir el objeto no identificado por 160 millas. De repente ambos se fusionaron en uno en la pantalla del radar. Las llamadas de radio a Wilson no tuvieron contestación. Durante los próximos días, la región en la que el evento inexplicable tuvo lugar fue peinada buscando restos de la nave, y las cercanías del lago superior fueron examinadas buscando huellas de aceite. No encontraron nada. No había absolutamente ninguna huella del teniente Wilson ni de su máquina. El 13 de septiembre de 1965, poco antes del amanecer, el sargento de policía Eugene Bertrand se encontró con una distraída mujer parada al lado de su auto en un cruce de Exeter, New Hampshire. La señora rehusó seguir conduciendo y declaró que un objeto volador gigantesco, refulgente y rojo la había seguido por 10 millas en la ruta 101 y después desapareció en el bosque. El policía, un veterano con la cabeza bien puesta, pensó que la dama estaba loca hasta que escuchó el mismo informe de otra patrulla en la radio de su auto. Hablando desde la central, su colega Gene Toulend le ordenó que volviera enseguida. Allí un hombre joven le contó la misma historia que la mujer. Él también había buscado refugio de un objeto brillante y rojo. Con desgano, los hombres fueron en la patrulla, convencidos que la historia debía tener una explicación racional. Buscaron en el distrito por 2 horas, luego decidieron volver. Pasaron por un campo en donde había 6 caballos que de repente huyeron. En estampida. Casi simultáneamente la región fue bañada con una luz roja. Allí, miren allí, gritó un joven policía. Un objeto rojo fuego, que se movía lenta y silenciosamente hacia los observadores, flotaba sobre los árboles. Bertrand informó a su colega Toulend por el teléfono que había visto la condenada cosa con sus propios ojos. Ahora la granja y la colina cercana también estaban bañadas con la luz roja. Un segundo auto de la policía paraba cerca de los hombres. 58 calificados testigos oculares aparecieron durante la investigación del misterioso incidente que fue llevada adelante posteriormente. Incluyó meteorólogos y miembros de la Guardia Costera, en otras palabras, personas que como observadores confiables difícilmente no distinguirían un globo meteorológico de un helicóptero o un satélite de las luces de navegación de un avión. El reporte contenía datos pero no daba ninguna explicación del objeto volador no identificado. El 5 de mayo de 1967, el mayor de Marliens en la Costa de Oro, Messier Mayotte, descubrió un extraño hoyo en un campo de trébol, a 680 yardas del camino. Encontró huellas de un círculo con un diámetro de 15 pies y medio y una profundidad de 1 pie. Hondos surcos de 4 pies de profundidad salían del círculo en todas direcciones. Daba la impresión de que un pesado enrejado metálico había sido presionado contra el suelo. Al final de los surcos había hoyos de 1 pie y 2 pulgadas de profundidad que podrían haber sido impresos en el suelo por pies. Algo muy curioso era el polvo violeta y blanco que estaba depositado en 140. Los surcos y los hoyos. He inspeccionado el lugar cerca de Marliens en persona. Estas huellas no fueron dejadas por fantasmas. ¿Qué podemos concluir de esto? El 6 de noviembre de 1967, durante una transmisión de la televisión alemana con el tema Invasiones del Cosmos, el capitán de un avión de Lufthansa contó un incidente del cual fueron testigos oculares él y 4 miembros de su tripulación. El 15 de febrero de 1967,
entre 10 y 15 minutos antes de aterrizar en San Francisco, vieron cerca de su propia máquina un objeto volador con un diámetro de cerca de 33 pies que brillaba en forma encandilante y voló con ellos por un tiempo. Mandaron sus observaciones a la Universidad de Colorado, quienes al no tener una mejor explicación dijeron que el objeto volador era parte de un cohete previamente lanzado, cayendo al suelo. El piloto explicó que con más de 1 millón de millas de experiencia de vuelo no podía creer, y tampoco sus colegas, que una pieza de metal que cae pudiera sostenerse en el aire por un cuarto de hora, tuviera semejante dimensiones, y volara al lado de la aeronave. Además, la explicación era todavía menos creíble porque el objeto volador se había observado desde el suelo por cerca de 3/4 de hora. El piloto alemán no daba la idea de ser un visionario. Dos informes del Die Süddeutsche Zeitung, Múnich, 21 y 23 de noviembre de 1967. Belgrado, de nuestros corresponsales objetos voladores no identificados, se han visto sobre varios distritos del sudeste europeo durante los últimos días. En el fin de semana, un astrónomo amateur fotografió 3 de esos brillantes objetos celestiales en Agram. Pero mientras los expertos todavía están dando sus opiniones sobre estas fotografías, más ovnis han sido informados de una región montañosa de Montenegro, donde incluso parece que han ocasionado incendios forestales. Estos informes vienen principalmente de la villa de Ivangorod, donde los habitantes juran que han observado cuerpos celestiales extrañamente brillantes e iluminados cada atardecer en los últimos días. Las autoridades confirman que han ocurrido varios incendios forestales en el distrito, pero hasta el momento no pueden explicar qué los ocasionó. Sofía. Un ovni apareció sobre la capital de Bulgaria, Sofía. De acuerdo con el informe de la agencia de noticias de Bulgaria, BTA, el ovni pudo ser reconocido a simple vista. BTA dice que el cuerpo volador era mayor que el disco del Sol y luego tomó la forma de un trapecio. El cuerpo volador supuestamente emitió poderosos rayos. También fue observado por telescopio en Sofía. Un colaborador científico del Instituto Búlgaro de Hidrología y Meteorología dijo que el cuerpo volador aparentemente se movía con su propia energía. Volaba unas 18 millas por encima de la Tierra. En el séptimo Congreso Internacional de Investigadores de OVNIs, en el otoño de 1967, el profesor Hermann Oberth, el hombre conocido como el padre de los viajes espaciales y maestro de Wernher von Braun, dijo que los ovnis todavía eran un problema extracientífico, pero, dijo Oberth, los ovnis probablemente fueran naves espaciales de mundos desconocidos, y para usar sus propias palabras, obviamente los seres que los comandan y vuelan están culturalmente más allá que nosotros. Si hacemos las cosas bien, podemos aprender mucho de ellos. Oberth, quien predijo adecuadamente el desarrollo de los cohetes en la Tierra, sospecha que los prerequisitos para un desarrollo biológico existen en otros planetas del Sistema Solar. El 17 de noviembre de 1967, bajo el título Segundo Pensamiento. Die. Said dijo. Durante años los rusos han ridiculizado la histeria occidental sobre platillos voladores. No hace mucho, Pravda contenía un desmentido oficial de que esos vehículos celestes tan peculiares existieran. Ahora, el general de la Fuerza Aérea, general Anatolay Stoliakov, ha sido nombrado director de un comité para examinar todos los informes de ovnis. En conexión con estos, el London Times escribe, si los ovnis son productos de alucinaciones colectivas, si se originan de visitantes de Venus o deben ser vistos como una revelación divina, debe haber una explicación para ellos, de otra forma los rusos nunca habrían instaurado una comisión de investigación. El incidente más espectacular y misterioso conectado con el fenómeno de materia del universo tuvo lugar a las 7:17 en la mañana del 30 de julio de 1908 en la taiga siberiana. Una bola de fuego cruzó el cielo y se perdió en la estepa. Los viajeros del tren transsiberiano observaron una masa brillante que se movía de sur a norte. Un trueno sacudió el tren, siguieron explosiones y casi todas las estaciones sismográficas en el mundo registraron un apreciable temblor de tierra. En Irkutsk, a 550 millas del epicentro, la aguja del sismógrafo estuvo temblando por casi una hora. El ruido pudo escucharse en un radio superior a las 621 millas.
rebaños enteros de renos fueron destruidos. Nómadas fueron levantados en el aire junto con sus tiendas. Recién en 1921 el profesor Kulik comenzó a recolectar relatos de testigos. Finalmente, también logró juntar el dinero para una expedición científica para esta región poco poblada de la taiga. Cuando los miembros de la expedición llegaron a la rocosa Tunguska en 1927, estaban convencidos de que encontrarían un cráter hecho por un meteorito gigante. Estaban muy equivocados. Vieron los primeros árboles sin copas a unas 37 millas del centro de la explosión. Cuanto más se acercaban al punto crítico, más yermo aparecía el distrito. Los árboles se levantaban como postes telefónicos afeitados. Cerca del centro incluso los árboles más fuertes habían sido arrancados de raíz. Finalmente encontraron huellas de un tremendo incendio. Siguiendo al norte, la expedición quedó convencida de que había tenido lugar una gran explosión. Cuando se encontraron con hoyos de todo tamaño en suelo pantanoso supusieron el impacto de meteoritos. Cavaron y perforaron en el suelo cenagoso sin encontrar un solo resto, una pieza de hierro, un pedacito de níquel, o un terrón de piedra. 2 años más tarde la búsqueda continuó con taladros más grandes y mejores recursos técnicos. Perforaron hasta una profundidad de 118 pies sin encontrar un solo vestigio de cualquier tipo de material meteórico. En 1961 y 1963 2 expediciones más fueron enviadas al Tunguska por la Academia Soviética de Ciencias. La expedición de 1963 estaba bajo las órdenes del geofísico Solotov. Este grupo de científicos, ahora equipado con las más modernas aplicaciones técnicas, llegó a la conclusión de que la explosión en la Tunguska siberiana debió ser nuclear. El tipo de explosión puede ser determinada cuando son conocidas varias consecuencias físicas de las que causó. Una de estas consecuencias de magnitud en la explosión de Tunguska fue la vasta cantidad de energía radioactiva que emitió. En la taiga, la expedición encontró a 11 millas del centro de la explosión árboles que habían sido expuestos a radiación e incendiados por ella en el momento de la explosión. Pero un árbol en crecimiento solo puede incendiarse si la cantidad de energía radiactiva por centímetro cuadrado alcanza 70 a 100 calorías. Sin embargo, la fuerza de la explosión fue tan brillante que provocó sombras secundarias hasta una distancia de 124 millas del epicentro. De estas mediciones, los científicos dedujeron que la energía radioactiva de la explosión debió estar alrededor de los 2.8 x 1023 ergios. El ergio es la unidad de medida del trabajo. Un escarabajo que pesa 1 gramo lleva a cabo un ergio de trabajo cuando trepa una pared de 1 centímetro de alto. La expedición encontró ramas carbonizadas en las copas de los árboles por un área de 11 millas. De esto concluyeron que de repente había frenado. Esto es el resultado de una explosión, no de un fuego forestal. La carbonización tuvo lugar en los lugares en donde no había sombra para interrumpir la difusión del relámpago. Clara e incuestionablemente era un caso de radiación. La suma de todos estos efectos hace que la fuerza de 1023 ergios sea necesaria para la gigantesca devastación. Esta inmensa energía corresponde al poder destructivo de una bomba atómica que pese 10 megatones. La investigación confirmó una explosión nuclear y relegó a nivel de fábulas las explicaciones de impacto de cometas o caída de un gran meteorito. ¿Qué explicaciones se ofrecen para una explosión nuclear en 1908? Me adhiero a la opinión de los que sospechan que la explosión nuclear fue causada por la pila de energía de una nave espacial desconocida que explotó. ¿Fantástico? Por supuesto, pero no quiere decir que sea imposible. Hay estantes y estantes de literatura sobre los meteoritos de Tunguska. Otro dato que quiero enfatizar: la radioactividad alrededor del centro de la explosión en la taiga es 2 veces más alta, incluso hoy, que en cualquier otro lado. Una investigación cuidadosa de los árboles y sus anillos anuales confirman un apreciable aumento de la radioactividad desde 1908. Nuestro conocimiento de los planetas del sistema solar es poco detallado. Marte es el único planeta en el que la vida en nuestro sentido de la palabra puede existir, y en cantidades limitadas. El hombre ha colocado fronteras teóricas a la posibilidad de la vida en este sentido,
esta frontera es llamada ecosfera. En nuestro sistema solar, solo Venus, la Tierra y Marte están dentro de los límites de la ecosfera. Sin embargo, debemos recordar que la determinación de la ecosfera está basada en nuestra concepción de la vida, y que la vida desconocida no necesariamente está ligada a nuestras premisas de vida. Hasta 1962 Venus era considerada como un posible hogar para la vida. El Mariner 2 llegó cerca de 21.000 millas de Venus. De acuerdo con la información que transmitió, Venus debe ser descartado como tal. De los informes del Mariner surge que la temperatura promedio de la superficie tanto a la luz como a la sombra era de 4.200 grados centígrados. Semejante temperatura quiere decir que no puede haber agua, solo lagos de metales fundidos en la superficie. La idea popular de Venus como la hermana gemela de la Tierra está terminada, aun cuando el hidrógeno carburado presente podría ser un medio de cultivo para todo tipo de bacterias. No hace mucho que los científicos declararon que la vida en Marte es inconcebible. Desde hace un tiempo ha pasado a ser poco concebible. Porque después del exitoso reconocimiento de la misión Mariner debemos conceder, aunque sea a regañadientes, que la posibilidad de vida en Marte no es improbable. Está incluso dentro de los límites de las posibilidades que nuestro vecino Marte tuviera su propia civilización hace milenios. En todo caso, la luna marciana Phobos merece especial atención. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos, en griego, miedo y terror. Fueron conocidas mucho antes de que el astrónomo americano Asaph Hall las descubriera en 1877. En 1610 Johannes Kepler sospechó que Marte estaba acompañado por dos satélites. Aunque el monje capuchino SCHYRL declaró haberlas visto unos años antes, debe haber estado equivocado, porque las pequeñas lunas marcianas no podrían haber sido vistas con los instrumentos de esa época. Una descripción fascinante de ellas nos es dada por Jonathan Swift en Un viaje a Lepute y Japón, que forma la parte 3 de los viajes de Gulliver. No solo describe las dos lunas marcianas, sino que también da su tamaño y órbitas. La cita es del capítulo 3. Los astrónomos de Lepute pasan la mayor parte de sus vidas observando los cuerpos celestiales, lo que hacen con la ayuda de vidrios mucho mejores que los nuestros. Porque, aunque sus telescopios más largos no exceden 3 pies, magnifican mucho más que los nuestros de cientos de yardas, y al mismo tiempo muestran las estrellas con mayor claridad. Estas ventajas les permitieron extender sus descubrimientos más allá que nuestros astrónomos en Europa, y han hecho un catálogo de 10.000 estrellas fijas, mientras que el mayor de los nuestros no contiene más de una tercera parte de ese número. También han descubierto dos estrellas menores, o satélites, que giran alrededor de Marte, donde la de más adentro dista del centro del planeta exactamente 3 veces el diámetro, y la de más afuera 5 veces. La primera gira en el espacio de 10 horas y la segunda en 21 y media, de tal forma que los cuadrados de sus tiempos periódicos están muy cerca en la misma proporción con los cubos de sus distancias del centro de Marte, lo que evidentemente muestra que están gobernadas por las mismas leyes de gravedad que incluyen los otros cuerpos celestiales. ¿Cómo pudo Swift describir los satélites marcianos cuando se descubrieron 150 años después? Sin duda los satélites marcianos fueron sospechados por algunos astrónomos antes de Swift, pero las sospechas no alcanzan para datos tan precisos. No sabemos de dónde sacó Swift su conocimiento. Actualmente, estos satélites son las lunas más pequeñas y más extrañas de nuestro sistema solar. Rotan en órbitas casi circulares alrededor del ecuador. Si reflejan la misma cantidad de luz que nuestra luna, entonces Phobos debe tener un diámetro de 10 millas y Deimos una de solo 5 millas. Pero si son lunas artificiales y entonces reflejan más luz, serían incluso más pequeñas. Son las únicas lunas conocidas en el sistema solar que se mueven alrededor de su planeta madre más rápido de lo que él rota. En relación a la rotación de Marte, Phobos completa 2 órbitas en un día marciano, mientras que Deimos se mueve solo un poco más rápido alrededor de Marte de lo que el planeta rota. En 1862, cuando la Tierra estaba en una muy favorable posición en relación con Marte, la gente buscó en vano los satélites marcianos. No fueron descubiertos sino 15 años más tarde.
La teoría de los planetoides surgió porque muchos astrónomos sospechaban que las lunas marcianas eran fragmentos del espacio que Marte había atraído. Pero la teoría de los planetoides no es sostenible, porque ambos giran en casi el mismo plano sobre el ecuador. Un fragmento del espacio puede hacerlo por casualidad, pero dos no. Finalmente, datos medibles produjeron la teoría moderna de los satélites. El científico ruso I.S. Shklovsky y el renombrado astrónomo americano Carl Sagan, en su libro Vida inteligente en el universo, publicado en 1966, aceptan que la luna Phobos es un satélite artificial. Como resultado de una serie de mediciones, Sagan llegó a la conclusión de que Phobos debe ser hueco, y una luna hueca no puede ser natural. De hecho, la peculiar órbita de Phobos no tiene relación con su masa aparente, mientras que esas órbitas son típicas en los casos de cuerpos huecos. Shklovsky, director del Departamento de Radioastronomía en el Instituto Astrológico Sternberg de Moscú, hizo la misma declaración después de haber observado que una peculiar aceleración pudo confirmarse en el movimiento de Phobos. Esta aceleración es idéntica al fenómeno que se ha establecido en el caso de nuestros propios satélites artificiales. Hoy en día la gente toma estas fantásticas teorías de Sagan y Shklovsky muy seriamente. Si el punto de vista sostenido por reputados científicos de este y oeste sobre el hecho de que Marte una vez tuvo una avanzada civilización es correcto, la pregunta surge, ¿por qué no existe hoy? ¿Tuvo la civilización de Marte que buscar un nuevo lugar? Su planeta de origen, que perdía más y más oxígeno, los forzó a buscar nuevos territorios para asentarse. ¿Fue una catástrofe cósmica la responsable de la caída de la civilización? Finalmente, ¿algunos de los habitantes de Marte pudieron escapar a su planeta vecino? En su libro Mundos en colisión, publicado en 1950 y aún muy discutido en círculos científicos, Immanuel Velikovsky declaró que un cometa gigante había chocado con Marte y que Venus se había formado como resultado de esa colisión. Su teoría puede ser probada si Venus tiene una temperatura de superficie muy alta, nubes con hidrógeno carburado, y una rotación anómala. La evaluación de los datos del Merener 2 confirma esta teoría. Venus es el único planeta que rota, hacia atrás, o sea, es el único planeta que no sigue las reglas de nuestro sistema solar como lo hacen Mercurio, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero si una catástrofe cósmica es una posible razón para la destrucción de una civilización en el planeta Marte, eso daría material para mi teoría de que la Tierra pudo haber recibido visitas desde el espacio en un remoto pasado. La tesis de que un grupo de gigantes marcianos tal vez escaparon a la Tierra para fundar una nueva cultura de Homo sapiens, teniendo descendencia con los seres semi-inteligentes que vivían allí se convierte en una posibilidad especulativa. Desde que la gravedad de Marte no es tan fuerte como la de la Tierra, se puede asumir que la constitución de los hombres de Marte era más pesada y más grande que la de los hombres de la Tierra. Si hay algo en este argumento, podemos tener a los gigantes que vinieron de las estrellas, que pudieron mover enormes bloques de piedra, que instruyeron a los hombres en artes desconocidas en la Tierra, y que finalmente murieron. Nunca hemos sabido tan poco sobre tanto como hoy. Estoy seguro que el tema hombre e inteligencias desconocidas permanecerá en la agenda de la investigación hasta que cada acertijo que pueda ser resuelto encuentre una respuesta. 11. La búsqueda de una comunicación directa. A las 4 de una mañana de abril de 1960, comenzó un experimento en un valle solitario de Virginia del Oeste. El Gran Radiotelescopio de 85 pies en Green Bank fue dirigido a la estrella Tau Ceti, a 11.8 años luz de distancia. El joven astrónomo americano, Dr. Frank Drake, quien tiene considerable fama como científico, actuó como el director de este proyecto. Quiso sintonizar en las transmisiones de radio de otras civilizaciones para recoger señales de inteligencias desconocidas del espacio exterior. La primera serie de experimentos duró 150 horas. Pasaron a la historia como el Proyecto Ozma, nombre de la mítica princesa de la Tierra de Oz, aunque fue un fracaso. El experimento se frenó, no porque los científicos participantes expresaran el punto de vista de que no había transmisiones de radio en el espacio, sino porque se dieron cuenta que de momento no había aparatos suficientemente sensibles para alcanzar la meta.
OSMA no será el único experimento de este tipo. Se han dirigido instrumentos desde la Luna, en julio de 1969, y más se colocarán en el futuro. Podrán rastrear señales de radio en el inconmensurable espacio entre las estrellas, libres de interferencia terrestre. Sin embargo, debe preguntarse si la búsqueda de señales de radio realmente nos ayudan en la investigación espacial, o si no sería más práctico que nosotros mandáramos señales de radio al espacio. Por supuesto, no podemos esperar que inteligencias desconocidas entiendan ruso, español o inglés, y que estén allí esperando nuestro contacto. Quedan 3 posibilidades para hacernos conocer: símbolos matemáticos, rayos láser y figuras. Las primeras parecen las más factibles para ser exitosas. Para mandar esos símbolos tenemos que descubrir y fijar longitudes de onda intergalácticas que tengan buena chance de ser recibidas a través del cosmos. 1420 MHz darían esa frecuencia, porque es la frecuencia de radiación del hidrógeno neutro que resulta de la colisión de los átomos de hidrógeno. Como el hidrógeno es un elemento, esta frecuencia de radiación podría ser conocida en el universo. Además, 1420 MHz queda por fuera de la escala superpoblada de L a S ondas terrestres. La posibilidad de errores y factores de interferencia se reduciría al mínimo. De esta forma se podrían mandar impulsos de radio al espacio para que si existen inteligencias desconocidas las puedan reconocer. Lo mismo es concebible en reverso. Las ondas de radio han estado atravesando el universo por largo tiempo. Si mi hipótesis es correcta, ¿no es creíble que inteligencias desconocidas se estén anunciando a nosotros? Por ejemplo, la radiación de CTA-102 de repente aumentó en el otoño de 1964. Los astrónomos rusos informaron al mundo que posiblemente habían recibido señales de una supercivilización extraterrestre. CTA-102 es una estrella catalogada así por astrónomos del Instituto de California. El astrónomo Solomitsky dijo en el Salón de Actos del Instituto Astrológico de Moscú el 13 de abril de 1965, a finales de septiembre. Y comienzos de octubre de 1964, la radiación de CTA-102 era mucho más fuerte, pero solo por un corto tiempo, luego disminuyó nuevamente. Registramos esto y esperamos. Llegó a un segundo pico exactamente 100 días después del primer registro. Su jefe, el profesor I.S. Shklovsky, añadió que esas fluctuaciones en radiación eran muy extrañas. Entretanto, el astrofísico alemán Maarten Schmidt encontró que, por medidas exactas, CTA-102 debe estar cerca de 10 billones de años luz de la Tierra. Esto indica que, si los rayos de radio fueron originados por seres inteligentes, deben haber sido emitidos hace 10 billones de años. Pero, según los cálculos de hoy en día, nuestro planeta simplemente no existía en esa época. Esto puede ser un golpe de gracia para la búsqueda de otros seres vivientes en el universo. Pero si la búsqueda de vida en el universo no tuviera oportunidad de éxito, los astrofísicos de América y Rusia, en el Jadrel Bank, Inglaterra, y en Stakert, cerca de Bonn en Alemania, no estarían concentrando sus búsquedas en lo que se conoce como estrellas de radio y cuásar con antenas enormes. Las estrellas fijas Epsilon Eridiani y Tan Ceti están respectivamente a 10.2 y 11.8 años luz de nosotros. Así que las ondas de radio dirigidas hacia estos vecinos estarían en camino unos 11 años, y una respuesta nos podría llegar en 22 años. Comunicaciones de radio con estrellas más distantes tomarían proporcionalmente más tiempo. Las civilizaciones situadas a distancias calculadas en millones de años luz no son adecuadas para establecer contacto por ondas de radio. ¿Pero acaso las ondas de radio son nuestro único medio técnico para estos intentos? Por ejemplo, podríamos hacernos ópticamente notables. Un rayo láser poderoso enviado directamente a Marte o Júpiter no quedaría ignorado, si hay inteligencia en esos lugares. Hay todo tipo de sugerencias basadas en la premisa de que alguien en algún lugar nos está mirando. 12. Mañana. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dominará el hombre el espacio un día? ¿Visitaron la Tierra en un remoto pasado seres desconocidos del espacio infinito?
¿Hay inteligencias desconocidas en algún lado del universo intentando hacer contacto con nosotros? ¿Podrá la medicina y la biología descubrir un método para devolver a 150 hombres congelados a la vida? ¿Colonizarán los terrestres otros planetas? ¿Se mezclarán con los habitantes que encuentren allí? ¿Creará el hombre una segunda, tercera y cuarta tierra? ¿Robots especializados sustituirán a los cirujanos un día? ¿Será posible en el distante futuro prolongar la vida del hombre indefinidamente con corazones, pulmones y otros órganos artificiales? La nueva ciencia se llama futurología. Su meta es planificar e investigar detalladamente y entender el futuro por los medios técnicos y mentales disponibles. La humanidad tiene una urgencia compulsiva para pensar y anticiparse al futuro. Sin este estudio del futuro, no tendríamos oportunidad de desenredar nuestro pasado. No puedo creer en la sabiduría de los antiguos patrones de pensamiento. No pido a los demás que crean en mi hipótesis. Sin embargo, espero y ansío que el tiempo pronto ataque los acertijos del pasado sin prejuicios, haciendo uso completo de los refinamientos de la tecnología. No es nuestra culpa que hayan millones de planetas en el universo. No es nuestra culpa que la estatua japonesa de Tokomai, que tiene miles de años, tenga modernas aberturas y lentes en su casco. No es nuestra culpa que el relieve de piedra de Palenque exista. No es nuestra culpa que el almirante Piriris no haya quemado sus mapas. No es nuestra culpa que antiguos libros y tradiciones de la historia humana exhiban tantas cosas absurdas. Pero es nuestra culpa si conocemos todo esto y nos negamos a verlo y tomarlo seriamente. Fin. Espero que te haya gustado y hayas aprendido mucho. No olvides apoyarnos con un like y suscribiéndote a nuestro canal, eso nos ayudará a seguir buscando más libros misteriosos para ti. Gracias.